todos. Muy bienvenidos a esta celebración del Día de la Reforma, organizada por el Consejo Evangélico de Madrid, como ya venimos haciendo hace más de 20 años por lo menos. Así es que muy bienvenidos a todos. Gracias por venir, por estar con nosotros en esta tarde. Y seguro que va a ser un buen tiempo, porque donde está el Señor siempre hay un buen tiempo, ¿verdad? Así es que vamos a presentar a un par de personas que son diputados de la Asamblea de Madrid que están con nosotros hoy, a los cuales les agradecemos que puedan estar aquí con nosotros. Gustavo Eustache, diputado por Vox en la Asamblea de Madrid. Y ¿qué he dicho? Uno se equivoca de vez en cuando. Gustavo Eustache, diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Estamos en familia. Esta mañana hemos estado celebrando el acto institucional de la Reforma en un edificio de la Comunidad de Madrid y me hubiera dolido mucho haber dicho lo que he dicho ahí en público, delante de los políticos y de todos los que han ido, pero aquí no, estamos más en familia y los errores, como dice la Biblia, el amor cubrirá multitud de errores, así es que sé que me toleráis. Bueno, tenemos también a otro diputado de la Asamblea de Madrid, José Antonio Fuster, que la verdad es que desde que le hemos conocido en la Asamblea de Madrid, pues estamos muy en contacto. Así es que nos alegramos. En pocos días el hombre ha tenido el favor de venir a vernos 3 veces ya. Esta es la tercera. Así es que muy agradecido, José Antonio, que puedas estar aquí. Tenemos representantes de FEREDE, especialmente tenemos a Mariano Blázquez, que además él va a recibir hoy la medalla de honor del Consejo Evangélico por su labor todos estos años, ¿verdad? Y bueno, pues muy bienvenidos a todos. Tenemos a representantes de la Facultad Teológica de la Unión Bautista, ¿cómo es? UEB, Unión Evangélica Bautista de España. Ya se me olvidan las siglas. Con un montón de chicos, bueno, chicos, no sé, de jóvenes, más que chicos, que han venido también. A ver, ¿cuántos hay aquí de la facultad? A ver, por favor, levantad la mano. Ah, mira, les ha tocado allá atrás. Muy bienvenidos a todos. Que Dios os bendiga. Gracias. Así es que vamos a pasar un buen tiempo. Y tenemos a toda la representación del Coro Evangélico Unido de Madrid, que también nos bendicen mucho porque están prácticamente en todos nuestros eventos de celebración del Día de la Reforma. Así es que muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a tener un momento de oración por nuestro presidente, Paco Sánchez, y vamos a continuar. Adelante, Paco. ¿Qué os parece si nos ponemos en pie y vamos a presentar este culto al Señor? Padre nuestro que estás en los cielos, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Señor, en esta tarde queremos entregar este culto, ponerlo en tus manos, entregártelo a ti. Es un culto para ti, Señor, es un culto en el que queremos adorarte, darte la gloria y la honra que tú te mereces. Y pedimos que tú tomes el control por medio de tu Santo Espíritu de todo lo que se va a hacer aquí, lo que se va a decir. Gracias por cada uno de los asistentes y por aquellos que no han podido venir. Bendice la vida de cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Pues según reza el programa, vamos a tener un ratito de alabanza. Vamos a cantar al Señor, darle la gloria con un par de canciones que nos van a dirigir el equipo de alabanza de aquí, de la iglesia Casa Shalom. Que por cierto, os damos las gracias al pastor y a toda la iglesia por cedernos vuestras instalaciones para este día. Un aplauso para él.
Canta mi corazón al son de tu amor, amor que se entregó y su vida dio, sufrió todo el dolor, su sangre me limpió, su llaga me sanó. En él llevo el castigo y mi dolor, por él vivimos hoy. Digno es mi Salvador, oh precioso Redentor, quien se levantó y con él vida nos dio. Toda gloria y honor al que está en el trono hoy. Toda lengua cantará, Cristo es el Señor. ¿Qué viste tú en mí para amarme así? Enamorado estoy de ti, Jesús, mi vida yo te doy. Digno es mi Salvador, oh precioso Redentor, quien se levantó y con él vida nos dio. Toda gloria y honor al que está en el trono hoy. Toda lengua cantará, Cristo es el Señor. Digno es mi Salvador, oh precioso Redentor, quien se levantó y con él vida nos dio. Toda gloria y honor al que está en el trono hoy. Toda lengua cantará, Cristo es el Señor. Incomparable amor, incomparable amor, incomparable amor, el de mi Dios. Incomparable amor, incomparable amor, incomparable amor, el de mi Dios. Digno es mi Salvador, oh precioso Redentor, quien se levantó y con él vida nos dio. Toda gloria y honor al que está en el trono hoy. Toda lengua cantará, Cristo es el Señor. Digno es mi Salvador, oh precioso Redentor, quien se levantó y con él vida nos dio. Toda gloria y honor al que está en el trono hoy. Toda lengua canta,
Cristo es el Señor. Toda lengua cantará, Cristo es el Señor. Toda lengua cantará, Cristo es el Señor. Sublime gracia del Señor, que a mí infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido en él me halló. Su gracia me enseña a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando ansió por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó,
sublime gracia, inmenso amor. Gracias, podéis sentaros. Le vamos a pedir a Gustavo Eustache que suba y nos dirija unas palabras. Algunos sabéis, él es hermano en la fe. Es la primera vez, la segunda vez que tenemos un creyente evangélico en la Asamblea de Madrid como diputado. Así es que, nada, él nos va a dirigir unas palabras. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Es un honor, un privilegio estar aquí compartiendo esta fecha tan importante, ¿no?, para los creyentes. Agradezco también el acompañamiento de nuestro compañero diputado también por Vox. Hay que aclararlo y decirles que no conocía esta iglesia, que es un privilegio ver un local tan bonito, tan bien acondicionado y lo más importante, ¿no?, lleno de gente. Así que para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Soy diputado de la Asamblea de Madrid por el Partido Popular. Soy presidente de la Comisión de Digitalización y luego mi cargo orgánico de partido es secretario de Nuevos Madrileños. Es esa secretaría que se encarga de trabajar todas esas personas que cambiaron su país de nacimiento por Madrid y que encontraron en Madrid ese nuevo hogar. Entonces, son personas que llevan ya más de 2 décadas entre nosotros, son madrileños, ya casi que de segunda y tercera generación, muchos casos, pero que no terminan de sentirse de aquí, no terminan de encontrar esa parte de la integración. Entonces, bueno, es lo que estamos trabajando y fomentando. Por un breve resumen, yo nací en Venezuela, soy hijo de españoles que tuvieron que emigrar allí. Estudié en un colegio católico, vengo de familia protestante y tengo carta de judeidad. Algo más me falta, pero como digo siempre, soy cristiano sin denominación, libre, el cristiano que cree realmente que nuestro Mesías dio su vida por nosotros y que nosotros le estamos esperando. Así que por mi parte agradecerles de verdad esta invitación, es un privilegio estar aquí y lo más importante, recordar cómo fue el impacto del Espíritu Santo en la vida de Martín Lutero, que le pudo abrir los ojos y hoy todos nosotros tenemos todo el aporte que él nos ha dado. Yo soy una de las personas que veo el pueblo de Israel como un reloj profético y no es casualidad lo que está pasando ni lo que estamos viviendo. Así que les invito a estar atentos. Escuchaba en estos días, ayer creo, anteayer, el presidente Netanyahu, que decía literalmente, la Biblia dice que hay tiempo para todo, y hay tiempo para la guerra, y hay tiempo para la paz, y ahora es el tiempo de la guerra. Esas palabras no son casualidad. Así que les pido de verdad que estemos atentos, y de verdad les agradezco la ocasión y que espero volver a verles nuevamente. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con José Antonio Fuster de Vox y luego terminaremos con Mariano Blázquez de FRD. Muchísimas gracias a todos. Shalom. No hay una palabra más hermosa, además en estos días. La verdad es que me gustaría muchísimo tener la capacidad de oratoria y de retórica que tienen vuestros pastores, que tiene también esa gente abyecta del Partido Popular. Pero yo solamente puedo deciros lo encantado que estoy, lo honrado que estoy de verdad de estar aquí. Yo no soy evangélico, no soy protestante, soy católico, pero es verdad que toda mi adolescencia la pasé en un pequeño pueblecito de Michigan con unos padres adoptivos maravillosos que me llevaban todos los domingos a la iglesia presbiteriana, de los cuales aprendí mucho, sobre todo conceptos que hoy parecen olvidados, pero que vosotros, los evangélicos, tenéis muy presentes. Familia, dignidad, vida, la esperanza. Tenéis vuestros hijos, la familia nuclear, cosas que para nosotros, y de verdad para los que somos, yo sé que también los del Partido Popular de vez en cuando, pero para los de Vox son importantísimas. Os quiero agradecer, de verdad, la cercanía de la Iglesia Evangélica también, pero sobre todo del Consejo Evangélico, porque no sé si lo sabéis, pero ellos vienen a rezar por nosotros y con nosotros
todos los jueves que hay pleno. Y para mí es una presencia muy, muy agradable. De verdad, saber que hay alguien rezando por nosotros, que de verdad que a veces lo necesitamos. Bueno, necesitamos siempre, pero es que últimamente cada vez más. No vengáis a los plenos, porque no sirve. Yo, lógicamente, nosotros somos sensibles a la labor realizada por las iglesias evangélicas en España desde hace décadas y por eso estamos aquí en este acto. Y fijaos, antes que yo podría conmemorar la Reforma Protestante, puedo hacerlo perfectamente porque creo que aportó grandes cosas a Europa, grandes cosas al mundo. Es verdad que los cismas nunca son agradables, pero una parte importante de lo que fue de verdad el espíritu nacional, el patriotismo, nace de esa Reforma Protestante. Y para nosotros es vital ahora mismo la soberanía de las naciones y su defensa. Por eso simplemente siempre tendríamos que conmemorarlo. Pero hay algo que para mí es más importante. Cada vez que cuando han terminado las canciones, ahí ha aparecido la cruz. Esa cruz fue la que nos unió a todos en la mayor obra civilizatoria de la humanidad, que fue el descubrimiento de América. A partir de ahí, todos nosotros, en ese momento no había reforma, todos nosotros salimos con la cruz. Y de alguna manera, no de alguna manera, ahora mismo está volviendo a nosotros con una fuerza tremenda desde las naciones hermanas de la iberosfera, está volviendo a nosotros una fuerza civilizatoria de recuperación evangélica y evangelizadora. Yo os digo, soy un pecador, por supuesto, como todos, yo más. Pero mi pecado, ahora que no nos está viendo nadie, que no nos está grabando nadie, es sobre todo el de la envidia. Ya he dicho que envidio la capacidad de Manuel o de Paco para hablar, pero envidio sobre todo el facsímil que le han regalado al consejero de presidencia, que además es del PP. Pero bueno, me he confortado con lo que me han regalado, con el Evangelio según Lucas. Y iba yo para la asamblea y lo he abierto para ver si había algún mensaje, como hacía mi padre presbiteriano. Y lo que he leído es exactamente esto, la parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si pierde una, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la ha encontrado, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alegraos conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. Vosotros no sois la moneda, no sois la mujer, vosotros sois la lámpara. Vosotros sois los que ahora mismo, en un mundo relativista, en un mundo perdido, que hemos perdido mucho más que una moneda, que estamos perdiendo casi todas las monedas, sois la lámpara que tiene que ayudar a recuperarlas. Dios os bendiga y muchísimas gracias. Muchas gracias. Esta mañana en el acto institucional estaban Mercedes Murillo e Inés Mazarrasa, que normalmente ellas suelen estar, hasta ahora habían estado en nuestros cultos de celebración, pero obviamente pues hoy al ya terminar casi toda la mañana no han podido estar, pero me han enviado saludos. Es la subdirectora general de Libertad Religiosa y también la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Es que me ha dicho, por favor, Manuel, dale saludos a toda la congregación porque nos hubiera gustado estar, pero hay que trabajar. Entonces estaban ahí una parte de la mañana y tenían cosas que hacer y bueno, pues no han podido venir. Pero me han pedido que diera ese saludo y bueno, pues también hoy debería estar con nosotros la secretaria ejecutiva de la FEREDE, de nuestra Federación Nacional. Pero, pues fijaos por dónde hemos tenido el privilegio de tener un representante evangélico en esa recepción que están dando en el Palacio Real por causa del cumpleaños y la toma de, este acto que no me acuerdo el título del nombre, la jura de la Constitución. Y ella ha sido invitada. De esos 150 privilegiados españoles está la representante del mundo evangélico aquí en España. Así es que no puede estar aquí, pero estamos agradecidos porque
bueno, pues de alguna manera el mundo evangélico, poquito a poquito, pues va haciéndose un lugar en esta nuestra nación. Pero tenemos una buena representación porque tenemos al secretario ejecutivo anterior y él nos va a dar también unas palabritas en nombre de Ferede. Por favor, Mariano. Pues muchas gracias, la verdad es que es un privilegio tener allí. Yo también tengo envidia, me sentía muy contento cuando me invitaban a un acto de estos y había 2000. Digo, "Uy, pues estamos entre los 2000, pero ahora está ella entre 150, así que muchísimo mejor. Hace poco me encontré a un evangélico en el avión y con Carolina y me dice, qué bien que ha habido un cambio y tenemos una cara más agradable en Ferede. Estábamos los dos allí y yo tuve que coincidir que tenía muchísima razón. Así que en nombre de Carolina Bueno, nuestra primer representante de la Federación en asuntos protocolarios, pues os transmito un saludo afectuoso y fraternal. Sé que le hubiera gustado estar aquí, pero ha dicho que tenéis que conformaros con la cara menos agradable. Así que aquí estamos, encantados también de estar con vosotros y de conmemorar este 506 aniversario de la Reforma. Cuando se eligió poner una fecha, se buscó esta de cuando Martín Lutero publicó sus 95 tesis sobre las indulgencias. Dicen que no las clavó, sino que las publicó allí. Una forma de abrir un debate público sobre una cuestión. Él no pretendió escindirse, no pretendió nada, pretendió abrir un debate público sobre ese tema, si estaban las indulgencias o había otra situación. Martín Lutero, que había sido invitado como maestro de Biblia, y estaba allí ocupando pues un monasterio, pues en medio de todo esto tuvo una experiencia, un proceso donde su fe y sus dudas cohesionaron en un punto. El proceso podría resumirlo en 3 o 4 puntos que os voy a dejar muy brevemente, muy esquemáticamente. El primero pudo ser el libre examen. Lutero quiso acercarse a la Biblia, a la palabra, de manera libre. Había muchos comentarios, traducciones. Libre examen no es libre interpretación. Es acercarse al texto de la palabra sin condicionantes. Otros han podido decir una cosa, pero él quería verlo por sí mismo y que la palabra le hablara. Entonces él entró ahí de manera libre al texto puro de lo que Dios nos había dejado. Y él buscó allí a Dios. Incluso aunque ya era maestro de escritura, seguía buscando. Y eso yo creo que es bueno para todos nosotros, que busquemos también. Así que primero tuvo ese libre examen. Ese libre examen, una de sus consecuencias fue libertad de conciencia. Si tú te acercas libremente, tu conciencia está libre también. No está condicionada con lo que otros han dicho o han expresado, sino que también es libre. Pero una tercera parte muy importante en su proceso vital, donde resulta que sus dudas y sus convicciones y sus dudas teológicas se arman y se integran, lo que se llamó incluso por él la experiencia de la torre. En un lugar donde él alto reflexionaba sobre la palabra, tuvo una experiencia donde encontró que la fe que él tenía en Dios coincidía con la gracia que Dios había depositado sobre todos nosotros. La fe y la gracia, y además la escritura. Y encontró que el convencimiento o la doctrina o la teología se mezclaban también con una experiencia personal con Dios. Y ahí posiblemente nació un nuevo Lutero. Un Lutero que pudo enfrentarse a las dificultades y tuvo un tercer principio, no sé cuántos he dicho, sí, el tercero, que ya no era la libertad de conciencia,
sino casi todo lo contrario. Cuando le mandaron comparecer en la dieta de Worms y le pidieron que renunciara a todo lo que estaba escrito en sus libros, el lleno de temor dijo: mostradme los errores y mostrádmelo con la palabra, y entonces yo rectificaré. Pero no con otra cosa, con la palabra de Dios, porque mi conciencia ya no es libre. Dijo: mi conciencia está cautiva por lo que Dios ha dicho, porque defiendo que ahí está la verdad. Él decidió someter su pensamiento, su espiritualidad y su conciencia a la voluntad de Dios, y de ahí empezó toda una renovación que afectó a Europa, que afectó al mundo entero. Y cuando al final de su vida le preguntaron por todo eso, él dijo: no, yo no hice nada. Lo hizo la palabra, que al ser libre produjo efecto en todos nosotros. Que a Él sea la gloria y a su palabra. Muchas gracias. Y en este día de la Reforma vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Salmos en el capítulo 46, los versículos del 1 al 11. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Y vamos a continuar con otra lectura bíblica en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5, versículos del 1 al 11. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo,
por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muchas gracias. Gracias, Esther. Ella es la consejera de la mujer del Consejo Evangélico de Madrid y ahí está con sus actividades. ¿Vais a hacer una hora en noviembre? ¿Qué día? Sábado 25 de noviembre en la Puerta del Sol. Todas las mujeres y varones que quieran están convocados a un acto especial a las 5:30 de la tarde. Muy bien, no a la violencia contra la mujer. Fenomenal. Bueno, pues vamos a escuchar a Julio Díaz, el rector de la Universidad de la Facultad de Teología de las Iglesias Bautistas de Madrid. Llevo 3 años persiguiéndole para que venga a predicar, no creáis, pero ya lo hemos conseguido. Así es que, Julio, por favor, ven y comparte la palabra que el Señor ha puesto para nosotros hoy en tu corazón. Buenas tardes, es para mí un gozo y un privilegio ocupar este atril en esta tarde, en esta celebración del Día de la Reforma que nos convoca en esta hermosa iglesia, para recordar lo que ocurrió en el pasado, pero también para proyectarnos hacia lo que tenemos por delante, porque en definitiva la Reforma fue un nuevo impulso espiritual que sacudió Europa y, como bien se ha dicho, el mundo entero. Es cierto que para el pueblo evangélico protestante, la fecha del 31 de octubre de 1517 es muy significativa, porque es la fecha, como bien Mariano ha mencionado, que se considera el inicio, formalmente hablando, de la Reforma protestante. Pero no habría un 31 de octubre de 1517 sin lo que pasó 4 años antes. Y permitidme una pincelada histórica que se suma a la que ya Mariano ha explicado también. Martín Lutero era profesor de Sagrada Escritura en la Universidad de Wittenberg, en la Sajonia Central, una universidad fundada por el príncipe elector Federico III de Sajonia, uno de sus profesores más apreciados. Así que como profesor de Sagrada Escritura tenía la tarea tan importante de enseñar a sus alumnos acerca de la Biblia, un privilegio solamente reservado para unos pocos. La Biblia no estaba al alcance del pueblo, solamente estaba al alcance de aquellos que deberían dirigir al pueblo desde la práctica religiosa. Así que entre los meses de abril y mayo de 1513, Martín Lutero estaba preparando sus lecciones sobre los Salmos. Eran las lecciones que iba a dar a partir del verano. Así que, conforme a su costumbre, comenzó a leer el libro de los Salmos. Él hacía una primera lectura, hacía sus anotaciones y después estudiaba capítulo por capítulo de una manera mucho más certera, más cercana, más profunda. Es así cuando, leyendo los Salmos, llegó al Salmo 31, versículo 1, y leyó así: En ti, oh Señor, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Y pensó, ¿líbrame en tu justicia? No, la Biblia no nos habla de justicia, nos habla del juicio de Dios, nos habla de la ira de Dios. Él había recibido la educación escolástica propia de la época, por lo tanto, él no conocía un Dios de justicia, conocía un Dios de juicio. Pero esta breve frase llamó su atención y decidió buscar otras palabras en la Biblia que hablasen de la justicia de Dios. En esa época no había concordancia, así que tenía que ir avanzando a través de los libros de la Biblia hasta que llegó a la epístola a los Romanos, capítulo 1, y leyó así en los versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y estas palabras penetraron profundamente su corazón, sus pensamientos. Así que en las semanas siguientes decidió seguir profundizando en su estudio acerca de la justicia de Dios. Y después de un tiempo, allá por el otoño de 1515, Martín Lutero hizo algo que era necesario para que tuviese lugar esa reforma protestante. Tuvo una experiencia personal de conversión a Jesucristo. Se confesó ante el Señor como pecador y se acogió a los méritos de Jesucristo en la cruz. Y entendió que él no podía ser liberado de la condenación y del apartamiento de la gloria de Dios por sí mismo, sino que tenía que ser por medio de los méritos de Jesucristo. Así que la reforma protestante comenzó con una conversión a Cristo. Y el año siguiente comenzó a predicar en contra de la venta de indulgencias, hasta que ese 31 de octubre de 1517 dio un paso más y publicó sus 95 tesis, como bien se ha dicho, para provocar un debate teológico, y lo que realmente provocó fue una revolución espiritual. No me avergüenzo del Evangelio. Martín Lutero comenzó a pensar por qué Pablo, el apóstol Pablo, había dicho estas palabras. ¿Acaso el apóstol Pablo se iba a avergonzar de Jesucristo? Así que quiso indagar en las razones por las que Pablo había llegado a esa convicción y a esa afirmación que finalmente hizo suya. Así que leyó en la epístola a los Romanos las 3 razones por las que el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Y él mismo se propuso no avergonzarse del Evangelio. Y todos los que estamos aquí, que nos sentimos herederos de esa reforma espiritual que comenzó con Martín Lutero, incluso antes que él con los precursores de la reforma, también podemos decir con él, no nos avergonzamos del Evangelio. ¿Por qué? Lutero descubrió en la epístola a los Romanos que el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque es la buena noticia acerca de Jesucristo. Y leyó así en Romanos capítulo 5, versículos 8 y 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El Evangelio es la buena noticia acerca de Jesucristo, crucificado por nuestros pecados, como escribirá el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 5, crucificado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Martín Lutero descubrió en su estudio de la Biblia que la justificación por la sola fe en Jesucristo como don de Dios fue posible porque Jesús murió y resucitó. Así que el apóstol Pablo en Romanos 4:25 escribió: Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por lo tanto, si Jesús hubiera muerto solamente en la cruz y no hubiera así resucitado de entre los muertos, ni la Reforma, ni nosotros, ni todo lo que ocurrió a través de los siglos hubiera sido una realidad. Por eso el apóstol Pablo puede declarar que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe, nuestra fe. Pero Jesucristo fue crucificado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por lo tanto, Martín Lutero encontró ahí la primera de las claves. No me avergüenzo del Evangelio, porque me habla de Jesucristo muerto
y resucitado para mi salvación. Pero por otra parte, había otro motivo por el cual el apóstol Pablo no estaba dispuesto a avergonzarse de Cristo. Si leemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20, leemos así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y aquí tenemos su declaración: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el apóstol Pablo pensó hace 2000 años: ¿cómo voy a avergonzarme de Cristo? Si siendo yo como era, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hace 506 años Martín Lutero pensó: ¿cómo voy a avergonzarme de Cristo? Si siendo yo quien soy, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el apóstol Pablo no podía evitar pensar en otros que efectivamente sí se avergonzaron de Cristo. Y en sus epístolas menciona algunos nombres, personas con las que sus caminos se cruzaron. Los recuerda, pero él dice: no me voy a avergonzar de Cristo, porque me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo también nos dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo, judío de judíos, fariseo, maestro de la ley, descubrió que no podía ser salvo por el cumplimiento de las obras de la ley. Así que cuando escribió la epístola a los Romanos en el capítulo 3, versículo 20, dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Para llegar a esta convicción se produjo todo un peregrinaje espiritual. Pero así como el apóstol Pablo cayó rendido ante Cristo, también Martín Lutero pasó por la misma experiencia y tuvo que descubrir en su relación con Dios que él no podía ser salvo de sus pecados, algo que anhelaba tan profundamente, mediante el cumplimiento de leyes, normas y mandamientos, sino que la salvación era un don de Dios, un regalo de la gracia de Dios que se obtiene mediante la fe y sola fe en Jesucristo. Por eso en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo proclama que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es don de Dios, para que nadie se gloríe. Don de Dios, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque cuando el Evangelio, que es Jesucristo, es proclamado, algo ocurre. Cuando el Evangelio se proclama, algo ocurre, porque el Evangelio es la buena noticia acerca de Jesucristo. Y lo que ocurre es el poder de Dios obrando para salvación. Cuando Cristo es proclamado, el Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Y es solo el mensaje del Evangelio el que puede apelar a nuestras conciencias y corazones. No son los discursos filosóficos, es el Evangelio donde el Espíritu Santo puede contristarnos y convencernos de que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el apóstol Pablo que ese Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a los que están lejos y a los que están cerca, aquellos que se sienten tan miserables y tan indignos delante de Dios que piensan que Dios no puede amarles a ellos, y aquellos que sin embargo sí se creen tan cerca de Dios porque sus buenas obras o sus méritos o sus tradiciones les convierten en personas especiales. Para unos y para otros es el Evangelio, para los lejanos y para los cercanos. Y nada mejor para expresar esto que la parábola de Jesús acerca del fariseo y el publicano, que encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, 9 al 14, recordando cómo dos hombres entraron al templo. Uno era fariseo y otro era publicano. Uno era uno de los doctores de la ley y otro era
un miserable recaudador de impuestos. No porque fuese recaudador, sino porque servía al Imperio Romano. Así que ambas personas entraron al templo para adorar a Dios. Y uno delante del altar le decía a Dios cuán bueno era. Señor, tú sabes todo lo que he hecho por ti. ¿Quién soy? Toda mi genealogía, toda mi trayectoria. Mientras aquel pobre publicano, en un rincón donde nadie le vendía, nadie le veía, solamente podía decir: Señor, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. ¿Qué dice el Señor acerca de esto? Que de aquellos dos, solo uno salió justificado del templo, y ese uno fue el publicano. Así que el Evangelio es para todos nosotros, cualesquiera que sea nuestra condición. Cuán perdidos o cuán miserables nos sintamos, el amor de Dios nos alcanza. Como alcanzó al apóstol Pablo, como alcanzó a Martín Lutero, como ha alcanzado a generaciones de personas a través de los siglos. Pero aquí es donde el apóstol Pablo, y ahí lo descubrió Martín Lutero, nos habla de la fe. Para todo aquel que cree. La fe que el autor de Hebreos describe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe que Martín Lutero describió como la confianza viva y osada en la gracia de Dios. Confianza viva y osada en la gracia de Dios. Pero para alguien como el apóstol Pablo, criado en la tradición judía, él sabía que la fe significaba tomar la palabra a Dios. Tomarle la palabra a Dios. Y para todo judío enseñado en la ley, no había mejor ejemplo de esto que lo que ocurrió con Abraham, el padre de los creyentes. Aquel hombre ya de edad tan avanzada, aquel hombre a quien Dios había hecho una promesa, que de su descendencia levantaría un pueblo tan innumerable que no se podría contar. Pero el tiempo había pasado y Abraham ya era viejo y su esposa era estéril. Y cuando pensaba que la promesa de Dios ya no se cumpliría, una noche Dios llama a Abraham y dice: Abraham, ven, contempla el firmamento, mira las estrellas. ¿Puedes contarlas? Imposible, ¿verdad? Pues así será tu descendencia, innumerable como las estrellas en el firmamento. ¿Y cuál fue la reacción de Abraham? Creyó la palabra de Dios, le tomó la palabra a Dios y le fue contado por justicia. Porque Abraham no fue justificado por sus obras, fue justificado por creer la promesa de Dios. Esa es la fe. Esa es la confianza viva y osada en la gracia de Dios. Esa es la confianza en las promesas de Dios. Que el que es, el que era y el que será, tiene un sí y un amén. Y lo que Él dice, lo hace. Y finalmente, el apóstol Pablo expresa la tercera razón por la que no se puede avergonzar del Evangelio. Porque el Evangelio revela la justicia de Dios. Eso que Martín Lutero descubrió en el Salmo 31, versículo 1. Eso de que el Señor me puede librar en su justicia, no en juicio, no en ira, no en venganza, no en condenación, en justicia. Porque justicia, en el lenguaje bíblico, significa enderezar lo que está torcido. Y eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Ha tomado nuestras vidas rotas, echadas a perder, y las ha enderezado. Esa es la justificación. Y la buena obra que el Señor comenzó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso el Evangelio nos habla de la justicia de Dios. Dios dispuesto a enderezar nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe en los méritos de Jesucristo. Porque Dios puede hacer esto por fe y para fe. Porque la fe no es un medio, no es solamente un acto puntual en nuestra vida. No es decir, Señor, creo en ti.
que eso es necesario, como lo hizo Lutero, como lo hizo Pablo, sino que es por fe y para fe, porque por fe andamos y no por vista. Y aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesucristo, aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento que viene del encuentro personal con Él, somos invitados a vivir para fe, vidas de fe. Y vivir la fe significa pasar de muerte a vida. Confiar en Jesucristo significa pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la desesperanza a la esperanza. Esto no quiere decir que la vida cristiana sea un camino de rosas. Si alguien piensa que seguir a Cristo va a ser tarea fácil, recordemos lo que el Señor decía a los que le seguían. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el Hijo del Hombre no tiene siquiera dónde recostar su cabeza. Pero es para vida. Es lo que el apóstol Pablo descubrió en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, lo que cita en Romanos 1, 17. Mas el justo por la fe vivirá. Y nosotros por la fe sabemos que viviremos. Porque el Señor nos ha dado no solamente la vida presente, sino la vida venidera. Porque todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y cuando Martín Lutero pensó en estas palabras y meditó en ellas y preparó mensajes acerca de estas, hizo suyo ese lema de Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. Y hoy nosotros, el pueblo evangélico o protestante de Madrid, uniendo nuestras voces a todo el pueblo de Dios en todo el mundo, decimos: no nos avergonzamos del Evangelio. Ese es el motivo por el cual celebramos el Día de la Reforma. No solo porque Martín Lutero hizo un acto valiente, sino que con ese acto proclamó un mensaje que es eterno. El justo por la fe vivirá. Que Dios os bendiga y nos bendiga a todos. Qué bueno. Muchas gracias, Julio. Bueno, vamos a pedir al coro unido de Madrid que salga y que nos cante un par de canciones. Y en la segunda, que es la canción por excelencia de la Reforma, vamos a acompañarles después de que ellos canten la primera estrofa. Todos nos pondremos de pie y les apoyaremos, les ayudaremos y disfrutaremos. Así es que adelante, por favor.
estamos terminando y nos queda uno de los actos pues de los que más nos gustan también en esta celebración. Y es esa entrega de medallas del Consejo Evangélico de Madrid a aquellas personas o entidades que por su trayectoria normalmente siempre esperamos a que pasen pues más de 25 años ya sirviendo al Señor, a la comunidad cristiana y no cristiana aquí en nuestra comunidad. Entonces, hoy tenemos el honor de dar esta entrega de medallas a Mariano Blázquez. Él ha sido secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid y hay alguien también del Consejo que va a leer una reseña de lo que... ¿Qué he dicho? ¿Veis? ¿Veis? Ya os digo, si es que lo quiero para mí todo. De Ferede. Y entonces creo que Jorge Fernández, que él es el responsable de comunicación de Ferede, él va a leer una reseña de quién es Mariano, para los que solo sepáis de él que ha sido secretario ejecutivo, pero hay mucho detrás de este hombre. No me pase lo que le está pasando al secretario ejecutivo del CEM, lo traigo bien escrito y traigo mis gafas para leerlo, ¿vale? También tengo que aclarar que estas palabras que voy a leer, no me pertenecen, las ha juntado pues un compañero, un amigo común de Mariano y mío y de muchos de vosotros, que es Manuel García Lafuente, y él me ha pedido que yo las lea, ¿vale? Lo digo más que nada porque hay unas palabras que a lo mejor pueden estar acertadas, entonces las suscribo, otras pueden estar erradas, esas no me hago cargo, pero sobre todo porque hay unas palabras personales al final de Manolo, ¿vale? Entonces, procedo. Mariano Blázquez Burgo, en adelante, Mariano, se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid en 1981 y en 1982 obtuvo una diplomatura superior en Criminología por el Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid en 1982. Esto a mí siempre me ha llamado la atención. Porque cuando los hermanos, hace casi 30 años, buscaron a alguien para defender los intereses de las iglesias evangélicas en España, Dios proveyó un criminólogo, no sé. Cada uno saque sus propias conclusiones. Ha sido abogado en ejercicio hasta enero de 1994 y vocal de la Junta Nacional y responsable del Departamento Jurídico de la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, la FIEIDE, hasta 1995. Ejerció la profesión de abogado durante 10 años en un despacho con otros 2 compañeros de la universidad. Mariano procede de una familia católica tradicional y fue educado en un colegio de los salesianos. A los 15 años tuvo una experiencia espiritual que marcó su vida y desde entonces Dios es para él mucho más que un concepto, es un amigo grande y cercano para todos los momentos de la vida, los alegres y muy especialmente en los tiempos de angustia y de necesidad. A partir de esa experiencia en su juventud, poco a poco fue creciendo en él el deseo de dedicarse más al ministerio cristiano, no solo en su iglesia local, la Iglesia Evangélica Cristo Vive, aquella a la que se unió a los 15 años, sino también en actividades de servicio común a las iglesias evangélicas. Su ilusión era encontrar un puente entre su formación y profesión de abogado y las iglesias evangélicas, de modo que una cosa ayudara a la otra. Fruto de esa inquietud, colaboró en iniciativas y eventos de unión de jóvenes evangélicos en Madrid, fue elegido también integrante de la Junta Nacional de la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, la FIEIDE, en la que participó durante 6 años encargándose especialmente del área jurídica. Fundó la primera Asociación Evangélica del Derecho. Montó una empresa de servicios con la finalidad de dedicar más tiempo a diversas actividades eclesiales, llegando a organizar unas jornadas de ámbito estatal,
los evangélicos y la vida, en la que se afrontaron importantes temas de bioética. Trabajó en la constitución del Consejo Evangélico de Madrid, el CEM, elaborando sus estatutos por mandato del entonces presidente de la Asociación de Ministros del Evangelio de la Comunidad de Madrid, AMECAM, que era José Pablo Sánchez. Con todo, el deseo de dedicar más tiempo a su vocación pastoral y ministerial fue creciendo y afirmándose en conversaciones con otros hermanos creyentes y con su esposa Vicky. Finalmente, la oportunidad le llegó en 1993 cuando se inició un proceso para la jubilación del secretario ejecutivo de FEREDE, don José Cardona Gregory. Comenzó entonces la búsqueda de una persona para sucederle. Alguien propuso el nombre de un joven abogado evangélico, Mariano, y tras un proceso de varios meses fue finalmente elegido. Así, en junio de 1994 empezó su trabajo a prueba junto a José Cardona como secretario ejecutivo de la FEREDE. Mariano dejó de ser empresario, cerró su actividad de abogado para dedicarse inicialmente a medio tiempo a la tarea de representar a los evangélicos ante el Estado y a vehicular sus pretensiones, las pretensiones de las iglesias evangélicas, ante el gobierno de turno. El otro medio tiempo lo ocupó durante este año de prueba a pastorear interinamente su iglesia local. En 1996 fue ordenado al ministerio cristiano. Desde 1994 y hasta 2022, durante algo más de 28 años, ejerció como secretario ejecutivo y representante legal de la FEREDE, ocupándose de la representación del conjunto de las iglesias evangélicas y protestantes en sus relaciones con el Estado. Como secretario ejecutivo, asesoró sobre la estructura legal de las iglesias y entidades evangélicas, dando conferencias sobre esta materia y sobre la aplicación de la libertad religiosa en España. Desde esta responsabilidad, fue miembro también de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, un órgano consultivo del Estado, y de su comisión permanente desde noviembre de 1996, organismo que asesora a los gobiernos en las leyes y normas que puedan afectar a la libertad religiosa. Esta labor de interlocución con el Estado en representación de FEREDE no solo ha sido de gran beneficio para las iglesias, los consejos evangélicos y otras instituciones evangélicas, sino que ha trascendido nuestro ámbito y ha contribuido al desarrollo general de la libertad religiosa en España. Así lo reconocía, en nombre del Gobierno de España, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una carta dirigida a Mariano personalmente en marzo de 2022, con estas palabras: queremos agradecer tu magnífico trabajo a lo largo de 28 años que has estado al frente de tal responsabilidad y reconocer tu contribución a la mejora de la situación de la comunidad evangélica española y en general al desarrollo de la libertad religiosa en España. Tu compromiso ha sido constante y desde la Administración hemos contado siempre con un interlocutor fiable y determinado en la defensa de la FEREDE. Esto decía el actual todavía ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Desde 2022, Mariano desempeña las funciones de consejero de enseñanza religiosa evangélica, organismo integrado en la Federación y especializado en la formación evangélica en el ámbito de la escuela pública y de aspectos de formación teológica. Se ocupa también de sus relaciones con la administración escolar y específicamente con el Ministerio de Educación. Esta responsabilidad también la desempeñó en algunos periodos mientras ejerció como secretario ejecutivo. Ha sido promotor de diversas entidades religiosas evangélicas especializadas, como la ya mencionada Asociación Evangélica de Derecho, y de muchos de los consejos evangélicos establecidos en las autonomías. Es miembro de la Junta Directiva de la Alianza Evangélica Latina, la AEL, entidad que aglutina a las alianzas y federaciones evangélicas de 23 países de América Latina y España, y que representan a las iglesias ante sus respectivos estados en asuntos de interés común y de libertad religiosa. La última tarea destacada de Mariano como secretario ejecutivo fue preparar a su sucesora o a su sucesor al frente de la Secretaría Ejecutiva. Durante 5 años preparó una transición institucional que ha sido modélica en el fondo y en las formas. Transición que concluyó tras un proceso de selección abierto y transparente del nuevo secretario ejecutivo, seguido de un acompañamiento de 1 año junto a la candidata elegida finalmente, Carolina Bueno, antes de que ella asumiera el ejercicio de su cargo en solitario. Y después de todo este recorrido por la trayectoria, que se podrían añadir muchas cosas, unas palabras personales de Manolo para Mariano.
Me ha tocado ser taxista de Mariano en multitud de ocasiones. Viajes que hemos hecho a lo largo y ancho de España en los que hemos podido hablar de muchas cosas. Algunas veces estábamos de acuerdo y en otras no. Pero siempre, por encima de cualquier acuerdo o desacuerdo, Mariano me bendijo con su lealtad y su amistad, algo que le agradeceré siempre. Con Mariano puedes discutir, sabiendo que al final, te dé o no la razón, seguirá ofreciéndote un abrazo y te llamará amigo, y lo hará de corazón. No tengo dudas de que la amistad y la lealtad que Mariano ofrece a los demás es fruto de su amistad y lealtad con Jesús. Lo demuestra con su amor por las personas, su deseo de ayudar a todos. Y creo que ese amor es lo que hace que todo su trabajo haya tenido tanto éxito. He visto a veces a Mariano enojarse mucho. Algunos lo hemos visto enojarse mucho. Le enojan las injusticias, las mentiras y la manipulación. Y creo que es en buena medida, gracias a su carácter firme, que en sus casi 30 años al frente de la FEREDE, los evangélicos españoles hayamos podido recuperar mucha de la dignidad que nos fue robada en España durante siglos de intolerancia y difamación. Gracias, Mariano. Como sabéis, soy fotógrafo y he hecho muchas fotos a Mariano. Creo que he hecho yo más fotos de Mariano que Vicky, su esposa. Pero me resulta imposible resumir la vida de Mariano en unas pocas fotos. Como sabéis, para mí, querido Mariano, la mejor foto es la que todavía no te he hecho, porque sé que Dios seguirá usándote, al igual que lo hizo en el pasado. Y todos podremos seguir disfrutando de tus bromas, aprendiendo de tus enseñanzas y viendo la obra de Jesús a través de tu vida. Gracias, Mariano, dice Manolo, y yo suscribo. Dios te bendiga. Mariano Blázquez, el Consejo Evangélico de Madrid, en su asamblea ordinaria celebrada el 14 de marzo del 2023, acordó por unanimidad conceder la medalla de honor a Mariano Blázquez Burgo en reconocimiento y gratitud a su entrega durante una larga trayectoria en el servicio del pueblo evangélico y a la comunidad en general, dado en Madrid el 31 de octubre del año 2023. Le vamos a pedir que nos dé unas palabritas. Gracias por no haberme tirado la medalla porque pesa, ¿eh? Pero está bien. Yo no tengo conciencia solamente de haber intentado ser fiel y trabajar. Pero hay una cosa que siempre he procurado, como no soy de los más listos ni de los más, no sé, soy conocedor de muchas de mis carencias. Entonces he procurado ponerme al lado de gente que consideraba mejor y trabajar con ellos. Uno era el Manolo, que no solamente ha sido allí, ha sido un gran peleador en todas las cuestiones. Para la parte de las noticias, pues al principio estaba Pedro y ahora está nuestro lector Jorge y otros que siempre he considerado mejores y mayores, un equipo, la propia Carolina allí en FEREDE, que ha trabajado fuerte, y estos son los que de verdad han avanzado la tarea. A mí me ha tocado llevarme los laureles un poco y ahora le toca a Carolina, pero de lo cual estoy muy agradecido. Pero lo que yo he hecho es una tarea colectiva, donde he tratado de servir. Y gracias a mi mujer, que me ha tolerado todos los viajes. No sé si estaba contenta que me fuera, pero los ha tolerado. Así que me ha apoyado en todo esto y gracias a todos vosotros. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias.
La Facultad de Teología de la Unión Evangélica Bautista de España celebró hace poco tiempo, este año, su centenario. Entonces, ha sido algo a nivel nacional, pero en Madrid también llevan muchísimos años y consideramos que era el momento también de darles esta medalla. Así es que el Consejo Evangélico de Madrid, en su asamblea ordinaria celebrada el 14 de marzo del 2023, acordó por unanimidad conceder la medalla de honor a la Facultad de Teología de la Unión Evangélica Bautista en reconocimiento a la labor desarrollada en nuestra comunidad a lo largo de los años y al servicio del pueblo evangélico y de la comunidad en general, dado en Madrid 31 de octubre de 2023. Así es que venid los que tengáis previsto para recibir la medalla. Julio Díaz como rector y, perdóname, pero no me quedé con tu nombre. Sergio Martín, ¿qué eres en la facultad? Presidente del Consejo Ejecutivo. Presidente del Consejo Ejecutivo, fenomenal. Pues venga. Ale, así lo recibís todos al mismo tiempo. Fenomenal. Miembros de la comunidad de la Facultad de Teología UEVE. ¿Podéis por favor venir algunos y poneros aquí en los escalones detrás de nosotros? Y así será todo como más fácil. Meteos aquí de este escalón hacia allá y hacemos 2 o 3 filas, ¿vale? Y así está más reducido. Aquí hay profesores, alumnos, exprofesores, pues ya exalumnos. Bueno, pues hacemos entrega de esta medalla con todo nuestro cariño también por toda vuestra labor. Perdonadme que lo traiga por escrito, pero así nos ajustamos, ¿verdad?, a las palabras. La verdad es que es un gran honor poder estar aquí en esta tarde y poder compartir estos momentos con todos vosotros. Que en la actualidad la Facultad de Teología de la UEVE tenga programas de grado y máster en teología acreditados, programas de estudios propios, tanto en modalidad presencial como a distancia, centros de estudios territoriales aquí en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía y en Canarias, es fruto de la visión y del compromiso de miles de personas que han luchado directa e indirectamente por capacitar a los hombres y mujeres que Dios ha llamado. La Alianza Bautista Mundial, la Federación Bautista Europea y otras tantas convenciones bautistas, especialmente de Estados Unidos y de Suecia, nuestra propia Unión de Iglesias Bautistas de España. Gracias a Dios por todos ellos, porque si no, nunca se habría cumplido el que hoy estuviéramos aquí, ¿verdad? Desde la fundación, el 1 de noviembre de 1922, como Instituto Teológico Bautista Español en Barcelona, el ánimo de continuar adelante a pesar de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, y retomar la actividad en 1948 como Seminario Teológico Bautista Español, con el ánimo de elevar el nivel cultural y teológico de los pastores. El traslado a Madrid para el curso 71-72 y la inauguración de las actuales instalaciones en Alcobendas en el año 76. Aceptar a estudiantes de todas las denominaciones a partir de 1997 ya como Seminario Teológico UEVE, o obtener junto al resto de facultades, ¿verdad?, la acreditación en 2011 del reconocimiento civil a los títulos de teología ya como Facultad de Teología UEVE,
Todos estos son hitos que podemos mencionar, entre otros, en nuestra historia, que marcan el recorrido de la institución, pero que sobre todo, y mucho más, son muestras de la fidelidad y de la misericordia de Dios para con el pueblo en España. Aunque nuestro mayor galardón y servicio, creo que todos lo recibiremos en otro lugar y otro momento, ¿verdad?, más adelante, pero el Consejo Evangélico de Madrid, que haya decidido entregar y reconocer la trayectoria de la Facultad de Teología Webe por cumplir esos 100 años de existencia, es algo de los que todos los que estamos aquí podemos alegrarnos, porque reconocer esta tarea junto con la de las otras facultades es, en estos tiempos de pospandemia, que algunos estudiosos han catalogado y definido como sociedad del suicidio intelectual o la sociedad del sentimiento, es reconocer que los siervos de Dios debemos ser referentes espirituales comprometidos con la responsabilidad de que nuestra fe y práctica, como Julio ha compartido, esté firmemente arraigada en la palabra de Dios, en continua dependencia y relación con el Espíritu Santo, convencidos de la pertinencia del mensaje transformador del Evangelio para cada persona, familia e iglesia, regando nuestras ciudades y nuestra sociedad con el incomparable amor de Dios. Deseamos que la Facultad de Teología Webe siga bendiciendo y enriqueciendo de esa manera a Madrid y también desde Madrid a toda España. En nombre del Consejo Ejecutivo de la Facultad y también de la Junta Directiva de la Webe, muchas gracias y que el Señor nos ayude. Muchas gracias. Gracias, gracias. Marcos, ¿tú habías preparado algo para la facultad? Léelo, por favor. Marcos es un ex estudiante de la facultad y él había preparado algo, así es que... Al próximo culto vamos a traer un regidor. Raquel, por aquí te reclaman para regidora. Bueno, la verdad es que nos hemos repetido un poco, Sergio. La cuestión es que, como bien ha dicho Sergio, en 1922 se celebró en Madrid una reunión que había promovido la Foreign Mission Board para aunar iniciativas en el ámbito bautista, y una de esas iniciativas pues era la fundación del Instituto Teológico Bautista de Barcelona. He encontrado una cita de Niels Bengtsonen, que es el primer director del instituto, y dejaba bastante clara la misión y la visión de la institución, y sí que creo que siguen teniendo vigencia a día de hoy. Dice: lejos de fabricar pastores, nuestro objetivo es ayudar a los jóvenes creyentes deseosos de entregarse por completo al servicio de Cristo, donde ya han demostrado una cierta aptitud y una vocación determinada. Yo creo que estas palabras son tan firmes y tan vigentes en 1922 como ahora. Y bueno, la verdad es que no os voy a aburrir con más datos porque Sergio también ha hecho ahí una buena aproximación, pero sí que hay 3 puntos que son determinantes en la historia del seminario, de la facultad. Como bien ha dicho Sergio, en 1948 el retomar de las actividades después de una dificultad económica provocada por décadas de penurias económicas en Estados Unidos, ya que ellos son los que, la Convención Bautista del Sur, eran los que más financiaban el instituto, y bueno, como ya sabéis, el crack del 29 pasaron algunas cosas. Y el siguiente punto también determinante es la mudanza que se hizo a la parcela que hay ahora de la facultad de Alcobendas, que he leído por allí que hubo
alguna discusión sobre si mudarse o no mudarse, un poco como ahora también. Pero la verdad es que la finca que tenían en ese momento, en 1976, ahí parecía que estaba un poco pues como Barajas, ¿no? Que estaba lejos de todo en esa época, y ahora es prácticamente el corazón de la ciudad y es una ubicación casi perfecta para poder dar testimonio también con las instalaciones. De hecho, yo cuando conocí el seminario, la facultad por primera vez, yo era bastante pequeño, no sé si tendría 8 o 9 años, y ahí hay una zona en el jardín en el que pensaba que tenía que haber una piscina y pues por lo que sea sigue sin haberlo, pero yo creo que debería haberla en algún momento. Y el tercer punto también determinante en la historia, como también ha mencionado Sergio, es el 2011 la acreditación que consiguió también por mediación de FEREDE, también como una iniciativa en el ámbito protestante del reconocimiento civil de los estudios de grado y de máster, que han sido también una evolución en la calidad y en el interés por la excelencia que tiene nuestra facultad y por supuesto también las otras instituciones de enseñanza. Pero al final, bueno, lo que nos ocurre aquí es que cuando vamos a cuando queremos honrar una institución, a mí personalmente se me queda un poco raro, ¿no? Porque dices, ¿a qué le estamos dando el premio? ¿Al edificio? ¿Le estamos dando el premio al NIF? ¿Se lo estamos dando a los estatutos? Pues al final se lo estamos dando a las personas, ¿no? A estas personas que han contribuido durante 100 años a ser parte de esta misión, de esa iniciativa que hubo hace 100 años. Y bueno, yo tengo algunos nombres que simplemente los había apuntado por nombrar, pero es verdad que hay muchísima más gente, ¿no? Pues el propio Nils, Vincent, José, Julio, Fernando, Sergio, David, Joaquín, Daniel, Josep, Esteban, y también estudiantes con los que yo personalmente he tenido más relación, ¿no? Pues Priscila, Santi, Davis, Josué, Armando, Cristina, Rodrigo, Miriam, Daniel, Sebas, Vika, Keila, Martina, bueno, pues muchísimos nombres, que son cientos de estudiantes también, decenas, también cientos de profesores que durante 100 años han estado trabajando al servicio de las vocaciones cristianas también, para desarrollar y para descubrir esos talentos escondidos y impregnar, imprimir los conocimientos y las vocaciones que yo solo me apunté al máster por aprender más, yo no quiero ser pastor, a mí no me... Pero sí que hay muchísimos jóvenes que son el futuro del ministerio y había que honrar esta institución y a sus personas. Así que muchísimas gracias. Bueno, como nos hemos comido mucho tiempo, más de lo que teníamos previsto, vamos a terminar directamente y le vamos a pedir al consejero de Cultura del Consejo Evangélico que nos despide en oración. Y con esto ya terminamos y nos podemos ir dando las gracias a todos. Si podemos ponernos en pie. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta noche, por la conmemoración de este día, donde podemos recordar la vida de Lutero, pero también, una vez más, todas tus enseñanzas, Señor, los principios que has puesto en nuestra vida. Te doy gracias por cada persona que estamos hoy aquí, por cada familia. Te pedimos tu cuidado y tu bendición, como siempre lo has hecho, como lo estás haciendo y como lo harás. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Quedáis despedidos. Que Dios os bendiga mucho y gracias por haber venido.